Hola, soy la estudiante señora García Melanie Anaí y el día de hoy les voy a hablar acerca de los derechos de las personas con discapacidad. Pertenezco a lo que es la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en la carrera Educación Especial. Bueno, para introducirme a este tema, primero les voy a hablar un poco sobre qué es la discapacidad. Una discapacidad es una afección del cuerpo o la mente, deficiencia que hace más difícil que la persona haga ciertas actividades, o sea, que tenga alguna limitación en la actividad, interacción con otras personas y restricción en la participación. Aquí dentro de ellos podemos encontrar muchos tipos de discapacidades, como son lo que la visión, el movimiento, el razonamiento, la memoria, el aprendizaje, la comunicación, la audición, la salud mental y las relaciones sociales. Ya. Muchas de estas a veces también se compactan y hacen una sola. Por ejemplo, las personas que no pueden hablar ni escuchar, o sea, las personas sordomudas o aquellas que tienen, se podría decir, déficit por cognición, que sí sería lo que es la discapacidad intelectual. Y se van desarrollando varias, dentro de la auditiva también, y ya. Ahora, adentrándonos un poco más a este tema, vamos a hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es el tema central. ¿Cuáles son los derechos humanos de las personas con discapacidades distintas? Ya, los derechos humanos sabemos que son universales, políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Los tenemos todos, sin importar que tengamos alguna discapacidad o no. Ya, las personas discapacitadas deben gozar de sus derechos humanos o libertades fundamentales en términos iguales con otros en la sociedad, sin discriminación de algún tipo. Recordando que en épocas antiguas tener una discapacidad era que tú fuiste juzgado y el que tuvieras tú un hijo con discapacidad era que te habían castigado por haber hecho algo malo. Muchas veces tenían que sacrificarlos porque no los consideraban unas personas, sino que como monstruos. Ya, ellos también deben disfrutar de ciertos derechos específicamente ligados a su estatus o a cómo se encuentran. Los derechos humanos para las personas discapacitadas incluyen los siguientes derechos: indivisibles, interdependientes e interrelacionados. El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su condición de discapacidad, que ésta se basa en el efecto de deteriorar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales. El derecho a la igualdad de oportunidades. El hecho de que padezca alguna discapacidad, porque la discapacidad se basa en grados. Puede tener un 2% de discapacidad, 5%, hasta tener una cognición alta como el 95%, 98%, que ahí sí son aquellas personas que necesitan bastante ayuda. Pero una persona que tenga 5%, 20%, 25%, puede hacer lo mismo que otras personas. El derecho a una completa igualdad y protección ante la ley. Em, las personas con discapacidad deben ser resguardadas ante la ley. Por ejemplo, no puedo discriminarte a ti sin tener yo una consecuencia. Ahora último, en lo que son las políticas, eso se llama la discriminación no puede haber. Dentro de las instituciones, en antes se separaban lo que son los cursos con personas discapacitadas y el curso con niños regulares. ¿Qué quiere decir esto? Que
ellos, a las personas con discapacidad, en este caso sería de cognición, las ponían en un salón específico y no dentro de las personas, dentro de los niños regulares. ¿Qué iba a hacer esto? Que a las personas con discapacidad de cognición le iban a enseñar de una manera como que muy fácil y no se centraban en que el niño aprendiera, sino que el niño repitiera todo. En cambio, a los niños regulares se le repite y pasa al siguiente tema. Se repite, pasa al siguiente tema. Y ya, pues, en este caso, como no existían las personas, perdón, los educadores especiales que puedan ayudar a que el niño aprenda, lo que hacían es que se graduaban, pero se graduaban sin conocimientos, porque todos los años los hacían repetir el mismo tema y no avanzaban en lo que es a que pudieran aprender y ser independientes en la vida. Luego tenemos el derecho a un alto estándar de salud para un tratamiento médico, psicológico y funcional. De igual manera, a una rehabilitación médica y social y otros servicios necesarios para el máximo desarrollo de las capacidades, habilidades y autoconfianza. En este caso se hablaría de la salud pública. No se le puede negar a una persona con discapacidad el derecho a trabajar de acuerdo con sus capacidades, a recibir salarios que igualitarios que contribuyen al estándar de vida adecuado. Esto es lo que quise decir con el porcentaje de discapacidad que pueda tener, pero hablando en cognición. Por ejemplo, una persona que discapacidad que, por ejemplo, en un accidente, esta sería una discapacidad física, perdió su pierna, pero no dañó lo que es la parte de su cerebro, de su cognición, puede hacer fácilmente un trabajo de oficina, porque todos sus conocimientos están en la mente. El hecho de que no tenga una pierna no significa que no va a poder realizar otro tipo de trabajo. Y el derecho a ser tratado con dignidad y respeto. Recordemos que todas las personas somos iguales y hay que tratarnos de la misma manera. Ahora vamos a centrarnos un poco en lo que es mi país, que en este caso es Ecuador. Derechos de discapacidad en Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo segundo, Derecho al Buen Vivir, en su sección sexta, sobre las personas con discapacidad, en el artículo 47, hace referencia a lo que es el Estado garantiza las políticas de prevención de las discapacidades para las personas con discapacidad y su integración social, en la cual se reconoce a las personas con discapacidad de derechos como el acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios, luz, agua, educación, acceso a lugares públicos, eliminando toda la clase de barreras arquitectónicas, al igual que mecanismos y medios y formas alternativas de comunicación. Para ello se le han adaptado, por ejemplo, una persona con una discapacidad física que esté usando silla de ruedas, no puede usar una escalera eléctrica o una escalera. Para ello se realizan lo que son los ascensores o las rampas que van directo al lugar que ellos, para que no haya ningún impedimento a que lleguen a su destino. Ya, entre el lenguaje de señas para las personas sordas, el oralismo y el sistema braille, fomentando así la igualdad de derechos y la inclusión en nuestra sociedad. Usualmente las personas que aprenden lenguaje de señas o el sistema braille es porque tienen un familiar que requiera de utilizar estos, porque si una familia ordinaria no tiene ningún niño con discapacidad o una familia con discapacidad no tiene la motivación de aprender esto, aunque debería ser un requisito, deberían aprender esto desde las escuelas. Todo esto lo menciona la Ley Orgánica de Discapacidades del 2012. Ya, la ley orgánica en su artículo 58, sección séptima, establece que se garantizan a las personas con discapacidad la accesibilidad y la utilización de bienes y servicios de la sociedad, eliminando barreras que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e integración social. La accesibilidad o accesibilidad universal es el grado en que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio.
independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Ya, a pesar de que la Ley Orgánica de Discapacidades está en vigor hace algunos años, se ha ido actualizando con algunas reformas por parte de lo que es la Asamblea Nacional. De acuerdo a las necesidades de las personas con discapacidad, mediante el cual se les promueve, protege y garantiza sus beneficios, llegando a conocer todos sus derechos, por ende las libertades fundamentales y que se fomente respeto a su dignidad inherente. Ya, Ecuador mantiene lo que es algo llamado el bono, que reciben las personas de tercera edad y las personas con discapacidad para ayudarlas a, por si acaso, estén en un estatus económico muy bajo. La educación es gratuita, pero muchos centros educativos a veces no quieren aceptar a un niño con discapacidad, puesto que dice que nunca va a aprender, y aunque muchos también aceptan a los niños con discapacidad, pero no les ayudan a que aprenden, a que sean independientes, y eso está mal, recordemos que eso está mal. Ya, la Ley Orgánica de Discapacidades tiene alrededor de 28 páginas, con 117 artículos, los cuales tipifican para garantizar y defender los derechos de las personas con discapacidad. Esto también lo dice la Ley Orgánica de Discapacidades del 2012. Haciendo recapitulando todo lo que hemos visto, debemos conocer que la discapacidad muchas veces no es un impedimento para realizar cosas. Eh, por ejemplo, una persona autista no significa que no pueda trabajar, porque en primer lugar, debemos conocer bien lo que es la enfermedad o la discapacidad que posea la persona antes de juzgarla y ayudarla a que sea independiente. Por ejemplo, ahora último, hay una serie que se llama Woohoo, una abogada extraordinaria que habla sobre una chica autista, pero a pesar de ser autista, hace su trabajo increíble y muchas veces esas son las referencias que el mundo debería ver para adaptarse y no juzgar a las personas por lo que son. Los derechos deben ser para todos y iguales, y eso ya está escrito, pero muchas personas también lo que hacen es, se le pasa por un oído y se le sale por el otro, y discriminan. Y eso sería todo. Muchas gracias por verme.